Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Amigos caficultores, buenos días, bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Que tengan la mejor de todas las mañanas. Mi nombre es Daniel Vidal y con el ingeniero Maynor Vázquez llevaremos hasta donde usted se encuentra las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Buenos días, Maynor, bienvenido. Daniel, buenos días. Nuevamente, con mucha alegría y muy contentos, estamos en el programa El Cafetal Radio, el programa de los caficultores. Y aprovechamos para saludar a todos los caficultores que todos los días trabajan para producir el mejor café del mundo, nuestro café de Guatemala. Claro que sí, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante asesorarse con los técnicos expertos en café. Hoy concluiremos el tema de la importancia de cultivar café fundamentado en los pilares de la productividad. En el programa anterior se habló que los pilares de productividad de la caficultura son varias actividades dentro del proceso de producción, que por supuesto influyen en la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del cultivo. Maynor, ¿podría recordarnos cuáles son estos pilares de productividad? Daniel, efectivamente, en el programa anterior platicamos sobre la importancia de los primeros 5 pilares para la productividad de la caficultura. Hoy vamos a platicar sobre los 5 pilares que nos faltan para completar la información de los 10 pilares fundamentales que tenemos que tomar muy en cuenta para salir adelante en toda empresa cafetalera. Los pilares de los cuales ya platicamos son la genética, la densidad de siembra, hablamos de la importancia de la renovación de cafetales, la conservación de suelos y manejo de sombra. Tenemos pendiente para este programa platicar sobre la fertilización y enmiendas, manejo integrado de plagas y enfermedades, la administración efectiva en las empresas cafetaleras, la calidad y la producción sostenible. Continuemos con el pilar de fertilización y enmiendas. Daniel, una vez más recalcamos la importancia de la fertilización y la aplicación de enmiendas. Como ya lo hemos conversado, la planta de café necesita nutrientes para comer, crecer, vivir y producir frutos, para lo cual toma unos nutrientes del aire y otros los toma del agua, pero la mayoría de estos los toma del suelo a través de las raicías. La planta absorbe continuamente los nutrientes y con el paso del tiempo el suelo se va agotando, por lo que se necesita reponer los nutrientes por medio de la aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos o de cales según sea la necesidad. Por lo anterior, es importante que el caficultor planifique prácticas de fertilización y enmiendas para mantener o recuperar la fertilidad de los suelos, con lo cual asegura buenas cosechas al menor costo posible. Para planificar las prácticas de fertilización y enmiendas, se necesita conocer los nutrientes que contiene el suelo y los que la planta absorbe para vivir, por lo que se necesita realizar análisis de suelos y análisis foliar. Maynor, ¿y en qué época se realiza el muestreo de suelos y el muestreo foliar? Los dos muestreos se realizan al momento de observar una deficiencia de nutrientes, pero lo más aconsejable es hacerlos cuando termine la cosecha, con el objetivo de tener con tiempo los resultados emitidos por el laboratorio, los cuales servirán de base para implementar el programa de nutrición. Con un programa de nutrición a tiempo, el caficultor logra adquirir los insumos necesarios para realizar las enmiendas con cales o abonos orgánicos y puede realizar la primera fertilización al suelo en el momento oportuno. La cantidad, la fórmula y el número de aplicaciones del fertilizante depende de la edad de la plantación, de su productividad y de los nutrientes presentes en el suelo. Existen cafetales que se fertilizan y se aplican enmiendas ignorando los análisis de suelos, dando como resultado un descenso en la producción. Pasando al pilar del manejo integrado de plagas y enfermedades, explíquenos a qué se refiere esta actividad. El manejo integrado de plagas y enfermedades
es un enfoque que relaciona las ventajas de los diferentes métodos de control de acuerdo a las condiciones específicas de cada cultivo. Además, mantiene un nivel de población en los insectos, hongos, bacterias, virus y malezas que no ocasionen daño al cultivo de café, superando el concepto de eliminarlos o erradicarlos. La elección de uno o varios métodos debe sustentarse en un conocimiento profundo del cultivo del café, su estado de desarrollo y sus niveles de resistencia o tolerancia. Se debe conocer la plaga o enfermedad, su ciclo de vida, los daños que causa, sus hábitos y su nivel de vulnerabilidad. Es necesario también conocer la vida de los insectos benéficos que pueden convertirse en un momento en enemigos naturales de la plaga y las condiciones ambientales que favorecen o limitan el avance de la plaga o enfermedad. Maynor, ¿qué métodos de control existen para el manejo integrado de plagas y enfermedades? Daniel, de este tema ya hemos hablado en programas anteriores, pero es importante que los caficultores lo tengan presente para mejorar la productividad en los cafetales. Recordemos que existe el control preventivo, que es uno de los métodos más económicos y realiza las labores propias del manejo agrícola de manera efectiva y oportuna, lo cual obstaculiza la aparición y supervivencia de plagas y enfermedades. El otro método es el de control manual o mecánico, que consiste en la eliminación manual de insectos dañinos de cafetos enfermos afectados por las plagas y enfermedades, y también elimina las plantas hospederas. Y el método de control físico, que es el que destruye las plagas y enfermedades usando medios como el calor y el agua. Un ejemplo es el tratamiento que se hace con agua hirviendo en los semilleros para el control de plagas y enfermedades provocadas por hongos antes de realizar la siembra de la semilla de café. Maynor, ¿y en qué consisten los métodos de control biológico, etológico y químico? El método de control biológico consiste en organismos vivos como animales, insectos, bacterias, hongos o virus que controlan plagas, enfermedades y malezas. Dentro de estos organismos tenemos los hongos que controlan la roya y la broca. Tenemos los insectos que controlan la broca, los hongos y bacterias que controlan los nemátodos y plagas del suelo, y también los pelibueyes que controlan las malezas. El método de control etológico es el que se basa en el estudio del comportamiento y las preferencias de cada plaga en sus diferentes estados. Además, el control etológico incorpora las llamadas trampas para enfrentar a las plagas y enfermedades, entre las que se destacan las trampas de luz, las trampas de calor, las trampas de feromonas y otras. El método de control químico consiste en el uso de productos sintéticos o químicos que se usan cuando la plaga o enfermedad ha alcanzado niveles de gravedad. Entre los productos químicos se encuentran los insecticidas, los fungicidas, los bactericidas, los herbicidas, los cuales han evolucionado haciéndose más específicos para el insecto, hongos, bacterias o maleza que buscan combatir. Para seleccionar un método de control en las plagas y enfermedades, ¿qué debe hacerse, Maynor? Un componente importante en el manejo integrado de plagas y enfermedades es la observación, la cual se realiza por medio de muestreos. Estos muestreos constituyen una herramienta para determinar características cuantificables de la población de una plaga o enfermedad dentro del cultivo, con la finalidad de definir la necesidad de algunas medidas de control. Para un adecuado muestreo, el trabajador debe contar con un mapa del área o lotes a muestrear que le permita ubicarse y distribuir los puntos de muestreo de acuerdo al diseño establecido. Los parámetros utilizados en el muestreo de plagas y enfermedades son la incidencia y la severidad. La incidencia es el número de plantas con daño de la plaga o visiblemente enfermas sobre el total de plantas evaluadas. Estos datos son expresados en porcentajes. Y la severidad es el número de individuos de la plaga por planta evaluada
y para el caso de enfermedades es el porcentaje de la superficie de plantas afectada en relación a la superficie total. Estos datos le permite al agricultor definir niveles de daño en los cuales es necesario realizar algunas medidas de control para detener el avance de la plaga o enfermedad.